Listo, por acá andamos. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de adrianaorozco.com de Negocios en Ascenso. Hoy quiero darle la bienvenida a alguien especial, una profesionista que siempre anda en movimiento, que no se queda con el conocimiento básico, que siempre busca mejorar. Y tenemos esta charla el día de hoy con el tema de cómo perderle el miedo al IMSS. Creo que es una de las instituciones que como emprendedores, empresarios, pues muchas veces queremos estar en orden con el IMSS, no sabemos incluso a veces las facilidades que existen o exactamente qué beneficios podemos obtener de estar regularizados en este tema de lo del IMSS, y que muchas veces cuando empiezas en tu emprendimiento, pues quizás no lo contemplas, pero conforme vas creciendo, pues ya tienes que ir volteando a ver este tema tan importante como es el IMSS, no solamente para tu equipo de trabajo, no solamente para tu negocio, sino incluso de manera personal. Por ahí sí tengo a la audiencia, a profesionistas independientes, también vamos a dar una introducción el día de hoy sobre lo que pueden hacer con estas facilidades que da el IMSS, y por eso el día de hoy nos acompaña nuestra querida Patricia Pérez. Ella es experta en seguridad social. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar el compartir una breve introducción a todo esto que es el IMSS. Y bueno, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo cálidamente, reciban un fuerte abrazo y sobre todo la oportunidad de conocer información valiosa, información que les ayude a perder el miedo a la legalidad. Pues les saluda Patricia Miriam Pérez Báez, socióloga de formación, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi terminal fue justo en salud y población y me apasiona todo lo que es la seguridad social, que dentro de ella incumbe lo que es la salud, la Afore, Infonavit, pensiones. Acepto la invitación con mucho gusto porque creo que la información es poder y vale tener el poder en nuestras manos, precisamente para saber dirigirnos y cómo, no solo nosotros, sino cómo dirigir nuestra empresa, nuestro emprendimiento. En este escenario, pues yo les quiero decir que lo más importante es tener una información a tiempo, pero sobre todo conocerla y tener alguien que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Hay ocasiones que en nuestro diario vivir llegamos a escuchar más los mitos y justo los mitos tienen el gran poder de desinformar y que nos llevan a errar. ¿Por qué? Porque tenemos el miedo a las instituciones. Pensamos que las instituciones nos van a ahorcar, nos van a cobrar más. Y sin embargo, con esta charla lo que yo quiero lograr es de que tu amigo emprendedor y empresario te dé la oportunidad de utilizar la legalidad a tu favor. Sí, es cierto que la ley pareciera a veces ser cuadrada y pesada, pero esto es más que nada por hacer oído a los comentarios de terceros. Yo siempre les comento que ninguna empresa, ningún trabajador, ningún derechohabiente tiene el mismo historial, pese a que haya trabajado dos hermanos, es más, que han trabajado en la misma empresa, no tienen la misma posibilidad de sacar la misma pensión. Dos empresas que surgieron en el mismo año, dedicadas a lo mismo, no precisamente van a tener que hacer sus pagos ante el IMSS de la misma manera. Bueno, no tanto de la misma manera, la manera es la misma, pero no es el mismo monto. Bueno, pues en este entendido, quiero decirles que el Instituto Mexicano del Seguro Social surge en el año de 1943 en respuesta a las peticiones de la Revolución Mexicana. Como ustedes recordarán, bien vale la pena el pensar en que los trabajadores de ese tiempo, antes de la revolución, pues vivían en condiciones insalubres, no tenían seguridad en cuanto a si ellos podían morir ejecutando algún trabajo, no había quien después viera a la viuda, a los hijos y con ellos, si es que ya no vivían, pero si vivían, tenían que estar en su vida cotidiana con una discapacidad que no les permitía ejercer su trabajo y por ende mermaba la capacidad adquisitiva, su salario.
Bueno, pues el Seguro Social surge en respuesta a estas peticiones. En el año 43, en el 44 empieza a funcionar y el primer hospital que ustedes han escuchado, el de La Raza, en nuestra capital del país, empieza a funcionar en 1952. Y pese a todos los mitos que yo les he dicho y la mala fama que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy por hoy es una institución que es codiciada incluso en los mismos Estados Unidos, porque fue perfectamente bien pensada para atender las necesidades de vivienda, de salud y además pensionarias. Con él surge la esperanza que un trabajador, cuando él llega a tener un accidente, llega a tener una enfermedad que lo pueda llevar a la muerte o a la discapacidad, que incluso después de su vida laboral pueda gozar de una cantidad monetaria. Por eso es bien importante que tu amigo emprendedor, empresario, pases justo al siguiente nivel, a la legalización, porque la legalización te va a dar el poder, te va a dar el prestigio. No es lo mismo que un trabajador tuyo presuma que trabaja en tu empresa con todas las prestaciones que marca la ley, a que diga, sí, trabajo en esa empresa, pero no tengo ningún tipo de prestación. ¿Sí? Porque eso, o sea, te digo, te da poder, te da prestigio y además te va a dar la seguridad de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que la retribución que vas a obtener por hacer tus pagos en tiempo y en forma va a tener beneficios. ¿Por qué? Porque estás cubriendo, estás previniendo las necesidades que todos y cada uno de nosotros no estamos exentos de tener. Como ven aquí en esta diapositiva, justamente es la invitación a no tenerle miedo al IMSS, a no tenerle miedo al SAT, a no tenerle miedo a ningún tipo de institución. Porque si tú te incrustas en esta legalidad, vas a hacer crecer tu negocio sí o sí. Porque así como piensas, tengo que cubrir la renta, tengo que cubrir el salario, hoy vas a decir, tengo que cubrir lo del IMSS. Pero que ojalá y el tengo no sea como una pesadez. Es más que nada una inversión. ¿Por qué? Porque en algún momento puede tener algún incidente tu trabajador. Y si ese trabajador tiene un incidente, que si la de menos solamente implica que lo lleves a una clínica y tenga solución el problema, que bien. Pero si pierde la vida, cualquiera de estos dos escenarios te puede llevar a multas, a recargos e incluso a la privación de alguna manera de tu vida cotidiana, de incluso la misma privación de tu libertad. Y con ello, el desequilibrio económico tuyo y de tus seres queridos. Y además de la empresa que ya generaste. Así Entonces, es. Y esto que mencionas, digo, ahorita todas las dudas que vayan teniendo, por favor, coméntenlas aquí en Facebook, comentarios de este live, porque es importante ir aclarando algunas de ellas. Ahorita brevemente Patti nos va a ir dando una información general, que digo, ahorita ya dio un dato importante, el por qué surgió el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a ver las funciones, cuál es su finalidad y sobre todo los beneficios que tiene para los emprendedores y profesionistas. Esa es la idea, ¿no? Que se lleven un material adicional para que les ayude a tomar decisiones. Si están en ese dudar, si inscribo o no a mis trabajadores, qué opciones hay. Ahorita vamos a estar resolviendo todas estas dudas. Por favor, comenten y les voy dando lectura. Continuamos, Patti. ok, pues en el entendido que la seguridad social justamente es un sistema que trata de prever las diferentes problemas que puede tener el ser humano, no propiamente dentro del trabajo, dentro de una misma sociedad. O sea, todos, seamos trabajadores o no, no estamos exentos de no sufrir algún tipo de accidente. No estamos exentos de que no vayamos a llegar a los 60 o los 65 años, ¿no? Entonces, la incrustan en su momento la Ley Federal del Trabajo, inclusta la Ley de Seguridad Social, es como ya les decía que surge el IMSS, y el IMSS en realidad lo que hace es proteger y darnos seguridad, tranquilidad. Y además yo les decía que si tú incrustas a tu negocio dentro de la legalidad, vas a tener credibilidad, vas a tener estabilidad, vas a tener un compromiso, vas a prevenir y además te vas a evitar conflictos.
Y debemos de tener muy claros que la legalidad te va a dar paz. Vas a poder dormir con toda tranquilidad, vas a poder salir de viaje, vas a poder dejar tu negocio, y si la de malas llega a tener tu trabajadora algún descuido, alguno de tus hijos, alguno de los hijos de tu trabajador llega a tener algún descuido, alguna enfermedad, sabes que tú ya le vas a responder. E incluso desde el punto de vista social estás contribuyendo a un mejor país. Y también esto te va a dar un poder. Bueno, ahora bien, ya les estoy animando a que se registren, pero algunos van a tener la duda. Bueno, yo tengo una cafetería y en una cafetería nada más tengo 2 personas, pero van 2 veces a la semana. ¿Puedo registrarlos? Claro que sí, puedes y debes registrarlos. Diferenciemos 2 palabras, una es el poder y otra es el deber. El poder es la capacidad que tengo para hacer algo. El deber implica un tipo de obligación. Entonces, podemos argumentar que estas personas van 1 o 2 veces a la semana. Pues no importa, si vaya 1 o 2 veces a la semana, mi recomendación es que tú los afilies a TELIPS. De acuerdo al giro de tu negocio, es lo que le vas a pagar como cuota obrero patronal. Entonces, si tú eres un empresario con o sin trabajador, puedes ingresar al sistema de seguridad país al sistema de seguridad social de nuestro país. Si tú tienes un emprendedor, bueno, un trabajador, mejor dicho, que hace home office, ¿qué crees? También lo puedes incrustar. Porque como bien sabemos, el derecho siempre va un paso después de lo que se nos va presentando socialmente. Entonces, hoy, ante las nuevas formas de trabajo que nos presenta nuestra realidad, ya vemos que hay trabajos en casa, ¿no? Pero que bien son contratados por un empleador, pues aún con ello debe y puede ingresar a este sistema. Me haces favor de la... Todo esto, lo que les estoy comentando, podremos también a veces tener la duda, oye, yo tengo un negocio familiar y está en nombre de mi papá o de mi mamá y todos los hermanos estamos trabajando, pero no vamos a tener ningún tipo de problema. Bueno, probablemente ustedes ya hicieron acuerdos interpersonales y están muy bien establecidos, pero ante la ley tú tienes derecho como trabajador y el patrón también tiene obligaciones. Por lo tanto, acá la invitación es que sí o sí se den de alta a los hijos, al yerno, a los nietos, al hermano, al suegro, a quien sea de cualquier relación consanguínea o política, debieran de estar registrados ante esta plataforma del IMSS. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la tranquilidad que si se llegan a enfermar, tenemos dónde llevarlos, nos van a dar medicamentos. Si la hija, el hijo se llega a embarazar, pues van a tener ahí donde tener una atención médica oportuna. Recordarán que yo les estaba platicando qué antigüedad tiene el IMSS. Pues hoy por hoy en nuestro país, pese a que ya tenemos la introducción de hospitales de muy buena calidad, de prestigio, no se logra comparar la estructura, la infraestructura y todos los aparatos y equipos médicos que tiene el IMSS con uno de mayor prestigio en nuestro país. Hay ocasiones que de esos mismos hospitales llevan a sus propios pacientes y pagan el servicio adentro del IMSS para que les den este tipo de atención por algún tipo de estudio. ¿Por qué? Porque el Instituto Mexicano del Seguro Social se forma como una tanda, para hacerlo de manera más asequible. Todos y cada uno de los mexicanos desde 1944 a la fecha han hecho aportaciones y esto se ha hecho una bolsa enorme que le ha permitido el poder adquirir y tener una estructura sólida y robusta. Es cierto que también como humanos y dentro de muchas otras cosas que han padecido nuestro país entre corrupción, malos manejos y demás, que eso sería otro tema, se llega a veces a desechar esa oportunidad de tener el IMSS. Pero bien, yo siempre les digo, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. El primer momento que debiste de estar asegurado a tus trabajadores o que tú como trabajador debiste de haber pedido el seguro social fue ayer, hace una semana, hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora. ¿Por qué? Porque hoy estamos atacando a la ignorancia. Porque muchas de las cosas, de las situaciones que vivimos como mexicanos es fruto de la ignorancia
No es tanto la ignorancia, el desconocimiento nos ha llevado a no tomar las decisiones más idóneas o más a la medida, de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, en este entendido, si tú te estás más adelante, yo les voy a explicar quiénes sí son sujetos de tener un registro patronal. En grosso modo, el registro patronal es un número que tenemos ante el IMSS y que se les designa a todos y cada uno de los patrones. Este número es único, intransferible y permanente. ¿Quiénes debieran de tener este registro patronal? Bueno, toda aquella persona que quiera darse de alta y dar de alta a sus trabajadores. ¿Cuándo es obligatorio? Cuando tú estás teniendo de manera frecuente a un trabajador dentro de tus instalaciones y percibes salario de tu parte. ¿Qué documentación necesitas para poder darlo de alta? Bueno, primero, darte de alta ante el IMSS, llevando la documentación de tus generales, acta de nacimiento, credencial de lector, tu CURP, tu comprobante de domicilio, la ubicación del negocio donde se desempeña la labor. Todos estos documentos deben de estar actualizados. Y si eres una persona moral, pues hay que llevar tu acta constitutiva. Y si eres una persona física, pues solo tu constancia de situación fiscal, más los documentos que ya nombré. Ustedes tranquilos, ahorita lo importante es que van escuchando. Yo con todo gusto a quien esté interesado les puedo pasar el checklist para que no haya distracciones en ese entendido. Bueno, si me hace el favor. Ahora, si es que tú tienes algún trabajador que va esporádicamente una vez al mes, o que te va a arreglar la bomba, o que va a componer una copiadora, que va a revisar la parte eléctrica, o sea, que no implica una frecuencia en cuanto esté adentro de tus instalaciones, yo te sugiero que ese trabajador que se va a introducir dentro de tus instalaciones laborales se dé de alta en una modalidad denominada modalidad 10, que es el aseguramiento del trabajador independiente. Es decir, si tú incluso eres una emprendedora que vendes jabón, que vendes gorditas, que incluso una contadora, una abogada, que no perteneces o que no que no perteneces al régimen asalariado, es sugerente, necesario y obligatorio que de preferencia tú misma te vayas a dar de alta ante el IMSS con los documentos que ya les cité, los documentos generales. El costo dándote de alta con un solo salario depende de la actividad que tú te dediques, implica desde 1,850 pesos al mes. ¿Y qué me va a cubrir? Bueno, te cubre los seguros de invalidez, de vida, de riesgo de trabajo, de censatía, de vejez, guarderías, servicios médicos, hospitalarios, medicamentos. Y si incluso tú al ejercicio de este trabajo te llegas a caer, te llegas a lastimar, puedes gozar también de una incapacidad. Entonces, la modalidad 10 está muy al alcance de todos y cada uno de nosotros. Esta se paga de manera adelantada, por ejemplo, mes a mes, bimestral, semestral o anualmente. Lógicamente, los derechos se empiezan a contar una vez que ya están pagados y que va transcurriendo el tiempo. Supongamos, ahorita tengo de aquí hasta antes del día 20 para contratar la modalidad 10 y mis servicios en cuanto a prestaciones empiezan a contar en el mes de agosto. Lo que voy a pagar, este ejemplo que les di, desde 1,800 depende en la actividad que me dé de alta, eso es en un primer momento, la actividad en la que me dé de alta y el salario con el que me dé de alta. Entre mayor salario o el mayor número de UMAS, mayor va a ser mi pago. De igual manera, depende de cuántos días tenga el mes. Si el mes trae 28 días, voy a pagar menos. Si trae 30, pues la norma. Y si trae 30, no voy a pagar un poquito más. Esto es en cuanto a modalidad 10, que además tiene cada una de ciertos incisos que bien valdría la pena una charla especial incluso para la modalidad 10. O sea, Pati, recalcando, perdón,
La modalidad 10 es para aquellos profesionistas independientes que quieran recibir el servicio médico y todo lo que nos mencionas. ¿Hay alguna diferencia? O sea, si yo, contadora, profesionista, me quiero dar de alta, ¿también tienen derecho mis beneficiarios? Excelente pregunta, Adri. En efecto, sí tienen, tu esposo y tus hijos tienen derecho, igual como si estuvieras trabajando con cualquier otro patrón. Los puedes dar de alta ante el IMSS y reciben los mismos beneficios. Y decías que el monto es más o menos 1,800, o sea, Desde redondeamos. 1800, depende. Uh -huh. Bueno, Perfecto. y esta modalidad 10 antes se le denominaba modalidad 44. Esta se introdujo como un programa piloto, hoy por hoy ya está muy bien establecida dentro del instituto y también es recomendable, por ejemplo, si yo voy a dar mis servicios a una empresa, pero ella solamente me quiere por honorarios, la empresa que quiere tener muy bien en orden su documentación fiscal y social, me va a pedir que yo ya esté dada de alta con este seguro o un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque ella tiene que prever, evitarse un problema ante alguna circunstancia que llegue a suceder en mi persona, dentro o fuera de las instalaciones. Porque recordemos que como trabajador estamos cubiertos desde 60 minutos antes de nuestro horario de entrada ante el IMSS. Si llega a chocar la combi, llega a chocar o me llego a caer y llega a lastimar la rodilla, estoy cubierta dentro de los 60 minutos para que esto sea considerado un riesgo de trabajo, porque está dentro de ese margen. Esta modalidad que les estoy diciendo de alguna manera está dentro del régimen obligatorio, pero es voluntario, por decirlo de alguna manera. La modalidad que estoy también nombrándoles acá para un trabajador independiente es una modalidad 40. Bueno, pues la diferencia entre una y otra es que la modalidad 10, como ya escucharon, les van a dar prestaciones en cuanto a los diferentes seguros y servicio médico, para ser más breve. Y la modalidad 40 solamente te va a tener vigente dentro del IMSS y te va a aumentar tu número de semanas y actualizar tu salario. Esto está muy en boga para aquellos trabajadores que quieren aumentar salario, que quieren aumentar semanas y que son del régimen 73. Vale la pena destacar que esta modalidad no es aplicable para todos. Por eso ahí la importancia de que acudan a tener una información eficaz, verídica y personalizada. Porque al igual como nosotros vamos al médico y para que le pueden decir, ay, me duele la garganta y tengo una fiebre altísima, ya podría decir, bueno, lo que tiene es un problema de infección, ya se está manifestando en ese síntoma. Pero si esto persiste, ¿qué nos mandan a hacer? Unos estudios y después regresamos con el médico con los resultados de esos estudios y eso le permite al médico tener una información más clara para que sepa qué tipo de antibiótico nos va a dar ante ese problema de infección. Pues así es esto. Nosotros, los especialistas, requerimos información fidedigna directo del IMSS para que nosotros podamos darle lectura junto con una entrevista personal, ya sea en el caso del patrón, del trabajador o del beneficiario, y poder sacar un historial laboral y ver a qué es candidato, qué es lo que le podemos ofrecer. Hoy por hoy el Seguro Social sí nos da esa información, pero ante el exceso de personas y pocos funcionarios, pues hay veces que esa información pues no es de calidad o no nos dan el tiempo adecuado a cada una de estas cosas y es muy genérica. Pero aquí la invitación es que acudan con quien crean o quien les brinde su confianza, pero que esté certificado. Bueno, yo les decía que si llega a haber una inspección porque está abierto tu local y el inspector denota que hay trabajadores que no están dados de alta, te vas a hacer acreedor de una sanción y de una multa. Lo cual, ahí sí realmente hay que preocuparnos, porque para el Seguro Social, si no tienes el recurso económico, te va a embargar alguno o algunos de los objetos que tengas dentro de tus instalaciones y que equiparen el adeudo. Así tú pagaras, un decir, 2,000 pesos al mes son 24,000 pesos. Una sanción con multa te va a salir esos 24,000 más aparte un aproximado de un 20 al 25% más.
De ahí la importancia en que hagamos las cosas a tiempo, porque las cosas a tiempo nos va a brindar tranquilidad. Al final nos da paz y nos evita el estrés. Y muchos de los problemas que tenemos, emprendedores, empresarios, mexicanos en sí, que se eleva nuestra presión arterial, las enfermedades crónicas degenerativas que hoy en día se están presentando, es justamente por la falta de la paz, por el exceso de estrés y porque al final no queremos llevar las cosas en orden. Bueno, también si un trabajador va y nos denuncia, nos puede llevar a un juicio laboral y sí o sí vamos a necesitar de un abogado que nos ayude, que nos asista ante este tipo de problemas. También, sí o sí, eh, ¿No te quedaste congelada, Pati? Si tienen alguna duda, por favor, aquí en los comentarios pueden preguntarle a nuestra especialista del día de hoy, Pati. A veces nos está dando esta información y el desconocimiento hace que no tengamos todo el panorama de lo que puede suceder. Creo que ya regreso, Pati. Entonces, cualquier duda que tengan, con toda confianza pueden preguntar y Pati les va a ir dando respuesta. Adelante. Bueno, pues acá yo les marqué en un recuadrito justamente que el costo de la omisión ante alguna de estos eventos se vuelve alto y casi siempre es más alto que la legalidad. Yo les decía que siempre hacer las cosas bien, sí, les digo así también a mis hijos y a las personas, siempre hacer las cosas bien, sí o sí nos trae consecuencias. Hay veces que no en el tiempo que quisiéramos nosotros, pero las ventajas no solamente van a ser fiscales, sobre todo en lo que más vale, en lo que no tiene costo de nuestros seres. Las ventajas que tenemos al formalizar nuestro negocio y Por acá tuvo problemas de conexión. Pero bueno, pues estamos viendo el día de hoy todos estos conceptos que conlleva el estar dado de alta ante el IMSS, no solamente como profesionista independiente, sino también como patrón. Quizás ya somos emprendedores que vamos a dar el siguiente paso y pues es importante conocer toda esta información que nos está dando nuestra querida Patti, que por aquí tuvo un detalle de conexión. Yo creo ya no tarde en regresar. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, vayan dejándola. Y sobre todo porque hace tiempo, acercándome con unas personas, nos dimos cuenta que el desconocimiento que había afectó en sus bolsillos porque estaba ya con un tema de pensión y desconocía todo el proceso y muchas veces por ese desconocimiento, pues hay personas que llegan a engañar con todo este tema y hacen que pues no solamente no hagan su trámite correctamente, sino que pues bueno, al contrario, hasta estaban solicitándole recurso de esa pensión. Entonces, ahí es en donde nos dimos cuenta, Pati y yo, que qué tan importante es que tengan los conocimientos básicos. Digo, para esto se pueden asesorar a una persona especializada, a alguien que ya tenga todo este conocimiento claro, el de su confianza, con un contador, pero pues es importante que ustedes también como emprendedores, profesionistas y empresarios, pues tengan conceptos básicos dentro de su radar, sobre todo para que en algún momento, si les llegan a preguntar o que vayan a tomar decisión sobre algo, al menos tengan el panorama. Ya estás por aquí, Patti. Si sí, quieres. es que aquí está una lluvia tremenda y está cortándose la señal. Agradezco el espacio. Bueno, yo les decía que de los beneficios claves dentro de los muchos que existen al nosotros estar de manera formal es el tener acceso a la salud y las prestaciones. Él ya les menciona ahí salud, incapacidades, pensión, seguridad para ti y para todo tu equipo. Sobre todo te va a dar tranquilidad laboral y a tu personal.
Y eso sí o sí va a fortalecer el ambiente que está dentro de tu grupo laboral. O sea, los chicos que tú tengas ahí trabajando, ya no vas a permitir que anden ahí balbuceando que si les das o no les das seguro, que si el patrón gana más, porque les digo, o sea, muchos de los problemas que existen socialmente es por lo que se habla detrás de, por un prejuicio que existe. Entonces existe la fama que todos aquellos que tenemos un negocio ganamos muchísimo. Sin embargo, no se dan cuenta todo lo que hay detrás de, y que hay ocasiones que el patrón se queda sin el recurso con tal de quedar, bueno, o responder propiamente a sus trabajadores. Y dentro de eso, pues al IMSS y al Infonavit, porque hay que destacar que las aportaciones al IMSS son mensuales. Una noción, por si alguien tiene alguna curiosidad. Si damos de alta a uno de tus trabajadores con un UMA o un salario, como se le denomina, más o menos mensual. Bueno, también depende mucho del riesgo de trabajo que tenga tu empresa. Digamos que en un genérico vas a estar pagando alrededor de 2,400 pesos al mes. ¿Cómo se paga el IMSS? Un mes se va a pagar alrededor de 3,600 pesos y el otro mes alrededor de 1,200. ¿Por qué? Porque cada bimestre se hacen las aportaciones al Infonavit. El 5% de lo que es el salario base del trabajador va destinado para la vivienda. Y esta aportación sola se hace bimestralmente. Entonces, para sacar un estándar, al mes, más o menos, por un salario vienes pagando 2,400. O sea, estamos hablando que tienes que sí o sí sacar como 80 pesitos diarios por un trabajador al mes. Realmente es algo que tenemos a la mano, que es lo que nos gastamos en una coca, unos cigarros, en X cosa que hay veces que no es de gran valor. Y sin embargo, 80 pesitos te está dando la tranquilidad y la seguridad. Y sobre todo lo que les decía. Pati, por acá, perdón, antes de continuar, nos pregunta, está Fernando Torres, bienvenido, por aquí te saludamos. Y Leonardo Escalante nos pregunta, que ya lo comentaste, pero si lo puedes recalcar, que cómo puede una persona física darse de alta en el IMSS. Estaba en Moresa y ahora Independiente. ¿Cuánto tiene que pagar y en dónde? Gracias. Pues aquí la sugerencia es que se dé de alta. Bueno, mi primer pregunta sería, ¿él requiere de servicio médico? ¿Por qué? Porque hay ocasiones trabajadores o ex trabajadores, como en el caso del amigo, que les puede dar el servicio médico su esposa o un hijo. Y si ya están cubiertos en esa área, entonces mi invitación sería ejercer solo modalidad 40, que la modalidad 40 le permitirá seguir vigente con el IMSS. Si en dado caso llegara a tener un riesgo de algún problema de invalidez o de enfermedad, pues está cubierto. Y semanas cotizadas, eso es lo que le va a ayudar la modalidad 40. Pero si no tiene quien le cubra el área de salud, entonces sí o sí yo le recomiendo que se dé de alta en la modalidad 10. Perfecto. Y bueno, ya nos habías comentado más o menos en la modalidad 10 cuánto y en dónde es en la delegación correspondiente del IMSS o a dónde se pueden acercar. Hay dos vías. Una es a través acudiendo a la subdelegación más cercana a su domicilio, a su subdelegación correspondiente, o la otra a través de la página de internet del IMSS, el portal del IMSS. Pero sí, antes que tomen una decisión, que se aseguren muy bien. ¿Por qué? Porque si esta persona está trabajando como ambulante y se da de alta como profesionista, va a pagar más, o viceversa, ¿no? Por ejemplo, si está como artesano, un artesano va a pagar un poquito más porque el riesgo de trabajo es diferente, su actividad a la que hace un trabajador de plataforma de Uber, por ejemplo. Y si yo voy al seguro y el trabajador de plataforma Uber dice, tuvo un accidente, choqué y me esguincé el cuello, le van a dar una incapacidad, según supongamos, de 3 días, y va a ser valorado como un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque la actividad en la cual le estaba ejerciendo era en el volante. Pero si esta persona se esguinzó manejando y él está declarado como artesano, pues entonces, ¿cómo va a ser declarado su tipo de evento? Como enfermedad general. Es así como para que tengamos una noción. Cabe señalar que hay cuestiones minúsculas que hay que ver sí o sí con lupa. O sea, ahorita es como estar recetando una aspirina ante un dolor, pero ¿qué es lo mejor? Pues atacar el problema. Para atacar el problema hay que ver una serie de estudios, un escaneo, y entonces ya le damos la receta, pero sí, hecho a la medida.
Perfecto. Sí, menciona Leonardo que sí requiere el servicio médico. Entonces, pues bueno, de acuerdo a tu información, la modalidad 10 sería, ¿no? La apta Así para es. él. Pues Y que continuamos, sea Pati. la actividad más adecuada y Ujú. la que él realiza. No, a veces por pagar unos pesillos menos me doy de alta con la más económica. No, eso no es válido, porque nosotros nos merecemos lo mejor. Imagínense un escenario, un trabajador, esto es bien importante, se va a ir pensionado de acuerdo al salario, un trabajador se puede ir pensionado por un riesgo de trabajo de acuerdo al salario que tenía dado de alta. Si el salario era bajito, por ende, la pensión va a ser bajita. Si el salario es real a lo que él percibe, pues la pensión va a ser más decorosa. ¿No? Por eso es importante que sea lo más ad hoc posible. Hay ocasiones que por hacer unos ahorros, pues te doy de alta con un salario mínimo. Antes di que tienes servicio médico, ¿no? Y ya decimos, bueno, es algo. Pero lo mejor es que sea acorde a la realidad de lo que percibe nuestro trabajador. ¿Por qué? Porque si no, su tasa de reemplazo sí le va a pegar al dado momento que llegara a tener un riesgo de trabajo. No es lo mismo un trabajador que estaba acostumbrado a percibir 30,000, 40,000 pesos al mes, a que por darlo de alta con un salario mínimo se va a llevar nada más 3,000, 4,000 pesos. La tasa de reemplazo es abismal, las costumbres que tiene, su capacidad de ingreso, de economía es distinta. Perfecto, Pati. Pues continuamos. Bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿y todas estas aportaciones que estamos haciendo, cómo se dividen? Bueno, pues el Seguro Social se divide, por decirlo de alguna manera, distribuye ese recurso en ese tipo de 5 seguros. El primero denominado seguros de riesgo de trabajo, que quiere decir que si mi trabajador o yo como trabajadora me llego a accidentar o llego a tener una enfermedad propia como consecuencia de la actividad a la que yo doy mis servicios, se considera riesgo de trabajo. 2, es un seguro de enfermedades o maternidad, enfermedades generales que no sean riesgo de trabajo y en el caso de nosotros las mujeres, pues nos dan incapacidad antes y después de haber dado a luz. Y el seguro de invalidez, esto es por si llegamos a tener algún incidente y se derive una pensión por alguna enfermedad no relacionada con nuestra actividad laboral. Por ejemplo, la pérdida de la vista por una diabetes mellitus, una enfermedad renal, que no sería lo mismo de uno de riesgo de trabajo, que supongamos que está atizando siempre, pues va a tener problemas de pulmón. Y si descubren que es por eso, pues entonces sí es un riesgo de trabajo el problema pulmonar que tiene. Ese efisema no es producto de fumar, sino es producto del ejercicio de su trabajo. Ahí está la diferencia. Y vida ¿en qué sentido? Si llega a faltar la persona, entonces sus deudos van a tener una pensión. Claro, si cubre con cada una de las solicitudes que nos da el Seguro Social para poder hacer válida esta pensión. Y este seguro que es muy importante y me apasiona tanto, el seguro de retiro, censatía en edad avanzada y vejez. Ya ahorita les voy a decir. Y además también hay de guarderías y prestaciones sociales. El Seguro Social también da capacitaciones, talleres a las personas adultas mayores, nos da guarderías de muy buen prestigio. Y incluso hay muchas mujeres que se quieren meter en la modalidad 10 con tal de tener el servicio de guardería, que es muy puntual, es muy atenta, eso sí es donde menos quejas hay. Y aquí viene todas estas cuotas, si se dan cuenta, acá tiene una P de patrón y otra T de trabajador. ¿Por qué? Porque las aportaciones son tripartitas. Si nosotros como patrones nos damos de alta y damos de alta a nuestros trabajadores, el gobierno federal también pone otro porcentaje. Y entonces esto se va a ir a un fondo en común. Hay ocasiones, cuando yo estaba dentro de la subdelegación Puebla Norte, pues muchos mexicanos o derechohabientes iban y decían, ay, por mí come, por mí esto. Pues, ¿qué creen? Las aportaciones que nos descuentan de nuestra papeleta de pago, de nuestro recibo, no son para que le paguen los servicios a un oficial, una enfermera, un médico. No, esto, los salarios de todo aquel trabajador del IMSS surgen de la federación, no de las cuotas obrero-patronales. Las cuotas obrero-patronales están destinadas justo para la seguridad social.
y son destinadas en ciertos porcentajes dentro de estos 5 grupos. Si me haces favor. Bueno, ya les decía que ahí de esa parte, porque es bien importante que nosotros consideremos, es una palabra muy famosa, Afore. Pues la palabra Afore quiere decir administradora de fondos para el retiro. Antes del 1 de julio de 1997, nadie sabía cuánto tenía ahorrado para el momento del retiro. Retiro que puede ser por un riesgo de trabajo, por un problema de invalidez o por llegar a los 60 años, o por si llegamos a faltar. Bueno, y hoy los mexicanos solemos mucho pluralizar, ¿no? Las afores, los afores, y cuánto es mi cuenta, y por qué si trabajé 30 años tengo poquito. Solo va a resguardar aquella cantidad de dinero que empezaste a cotizar del 1 de julio del 97 en adelante. Si tu vida laboral fue del 1 de julio del 97 hacia atrás y no tienes Afore, no te angusties. Es como si fuiste a París. ¿Cómo te voy a pedir unas fotos de París si no fui a París? ¿No? Es así más o menos la similitud. Entonces, acá volvemos a ver en esta tablita que estas subcuentas están igual de manera tripartita. Las aportaciones, el patrón da más, el trabajador un poquito menos y el gobierno federal otro cachito. Y además hay unas aportaciones que son del 5% sobre el salario base de cotización destinadas a la vivienda. Todo lo que se destina a la vivienda es como un anticipo, como un enganche y que nos da la posibilidad de poder adquirir un crédito con este instituto. Este instituto surge en el 72 y antes también existía el mito que según la seguían pagando los hijos y luego los nietos y muchas personas, generaciones de mi mamá, de mis abuelos, tenían terror al Infonavit. Pero ¿qué creen? Aquellas personas que se atrevieron a solventar ese miedo adquirieron hasta 3 viviendas perfectamente bien pagadas. ¿Por qué? Porque con la aportación que hace el 5% nuestro patrón, más el descuento nuestro, la casa se va pagando entre 2 personas, por decirlos de esa manera. Entonces, gente de 50 años, casi de mi edad, ya tiene 2 viviendas liquidadas. Claro, siempre y cuando siguió cotizando. Y esto es con la finalidad informativa y que dejen de tener miedo, porque esto fue muy bien pensado y articulado a la masa de la población de las necesidades de nosotros los mexicanos, considerando que no tenemos el hábito del ahorro y que no hemos diferenciado lo que es ahorro de lo que es inversión y qué sentido y hacia dónde los destinamos. Por eso hay algunos mexicanos que se enojan. ¿Por qué el Afore me lo van a dar hasta que tenga los 60 años si yo lo necesito ahorita? Bueno, porque cuando llegues a los 60 años o llegues a faltar, si tú ya vaciaste ese cochinito del Afore, o ¿qué crees? ¿Qué te espera el día de mañana? Condiciones insalubres, sin prestaciones y dependencia, sí o sí, de tus hijos, si es que los tienes, o de terceras personas. Por eso es importante que nosotros tomemos conciencia de qué va a ser de nosotros, pensando desde el punto de vista individual, no pensando el que alguien va a ver o va a cuidar de nosotros. Porque puede haber muy buena voluntad de nuestros seres queridos, pero si no hay el recurso económico y si no tenemos también los medios, pues esto se ocurre realmente una desgracia. Y en lugar de pensar y de querer llegar a esta edad gloriosa de los 60 años, pues muchos ahí como que se rehúsan y no quieren saber de ella y viven en la tristeza y la melancolía. Y esto se puede evitar si se tiene una plática a tiempo, si se va al Instituto Mexicano del Seguro Social a ver cómo están mis semanas cotizadas, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones. Y como bien comentabas, Adri, esta es la finalidad de dejar un tanto así como que la información general. Es indispensable tener una información personalizada, solicitarla. Y yo les digo mucho a las personas que me consultan, que el dinero no sea un pretexto para no tener una información a tiempo. ¿Por qué? Por a veces ahorrarte 200, 300, 500 pesos. O hay veces que las consultas son diagnósticas gratis. No rompes el tabú de ir y preguntar, y el día que ya tienes el problema encima, realmente de verdad, por más que quieramos voltear la ley, no se puede. Las cosas ya fueron dictadas. Entonces, ¿cuál sería el próximo paso? O sea, yo ya
ya tengo mi registro patronal, ¿qué voy a hacer? Bueno, si ya tengo mi registro patronal, yo voy a tener derecho a un SUA, que es un sistema que me va a permitir calcular las cuotas obrero-patronales de acuerdo a lo que se dedique mi empresa y el número de trabajadores que yo tenga. No va a pagar lo mismo una empresa que sea, por ejemplo, que esté una gasolinera. No es el mismo riesgo que tiene una persona, una gasolinera, alguien que está de limpieza o alguien que está en una tienda de conveniencia o en una miscelánea o alguien que nada más da sus servicios por honorarios como contabilidad, derecho. O sea, el riesgo de trabajo de cada una de estas actividades es distinto, por lo cual las cuotas obreros patronales, aún sea con un salario mínimo, son distintas. Por eso la invitación a dejar de generalizar, de que sea mi tío, a mi primo, a la empresa, todos los casos son distintos. El ITSE, ¿qué es el ITSE? Pues es una plataforma que tienen los patrones donde ahí pueden dar de alta y de baja y tienen comunicación directa con el instituto. Y acá pues el consejo mayor es comenzar a dar un paso y otro paso y otro paso con un objetivo firme. ¿De cuál es? El crecimiento. El ser no solo un emprendedor, el llegar a ser una empresa, el que yo voy a generar empleos, el que así mi casa va a crecer, mi negocio va a crecer, pero también mi país va a crecer. O sea, pensar desde lo local a lo global. Perder ese miedo, ¿no? El miedo a las instituciones, el miedo a las complicaciones. Muchas de estas situaciones suceden, lo que les repito, por la desinformación. Y eso nos lleva a la complicación. Entonces, nada como una asesoría especializada y preventiva, que es la poca cultura que tenemos en el país, la prevención. Es más, hasta a veces hasta resulta así, le dices a alguien y dice, ay, qué tedioso, ay, ¿para qué es? Ay, ir al día, de verdad, que no nos lleva a nada bueno. Yo les puedo decir a lo largo de 17 años que tengo en esto, cada situación que he llegado a ver, que por más que el familiar llega a querer empeñar la casa, el coche, no hay quien lo saque. Es más, también me ha tocado de aquellos trabajadores un poquito mañosos que luego quieren voltearles el problema al trabajador y los están ahí, hay una palabra, les están queriendo pedir dinero. Justamente dice, ¿por qué? Por su silencio. Yo tuve un accidente dentro de tus instalaciones y ahora sí o sí me vas a tener prácticamente que mantener. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Se lastimó el dedo chiquito y ya se lo torció y después le pagó todas las consultas y todo los patrones. Pero ¿qué crees? Que ahora dice, como tú no me tenías dado de alta, pues ahora me tienes que pagar casi de por vida una pensión. Entonces, ¿qué necesidad hay de ello? Y ante el desconocimiento, pues muchas personas pues le siguen dando su mensualidad, cuando incluso se lo pueden evitar, pese a que hayan caído en el error de no haber pagado en tiempo y en forma. ¿Con quién se arreglarían? Pues con el IMSS. ¿Sabes qué, IMSS? Me declaro de este problema y te pago las multas y sanciones, pero no estoy a placer de mi trabajador, o ex trabajador, mejor dicho, que está haciendo mal uso de esa experiencia y me está llevando pues ya probablemente hasta la quiebra, ¿no? Me quita mi tranquilidad. Pati, dijiste algo muy importante, el tema de que si ya tenemos alguna situación complicada, eso que dices, aceptar y acercarse al IMSS para negociar, ¿no? O sea, siempre puede haber una negociación en la cual, como en este ejemplo que nos pones, a estarle pagando a un trabajador que nos está amenazando o presionando ya de por vida, a que a lo mejor es un momento de negociación con el IMSS, si no lo cubrí a tiempo, cuánto es lo que te debo y llegar a un acuerdo, ¿no? Así es. Y pues aquí yo les haría estas 3 preguntas como que muy básicas. ¿Tienes colaboradores? ¿Estás dado de alta ante el SAT? ¿Tu negocio genera ingresos constantes? Si respondiste a más de 2 afirmativamente, desde la amiga, desde el corazón, desde el expertise, desde la sociología, desde la legalidad, te invito a que visites el IMSS y que dejes de tener temor y que vayas ahorrando tus 80 pesitos, que son ahorros, pero en realidad es una inversión y una inversión sí o sí te trae una ventaja. Y estas serían las fases en que yo les siembro. Antes de hacer o ejecutar, darte de alta, darte de baja, hay que analizar. Ya analizaste, bueno, ahora proyecta, considera si está dentro de tus posibilidades, qué tienes que hacer para poder reunir esa cantidad monetaria. Es importante a veces que nosotros
emprendedores, los empresarios, a los últimos que nos damos un salario es a nosotros mismos. Proyéctate en que tú eres un trabajador más y tienes la ventaja que si tú como patrón te das de alta, cuando tengas los 65 años también vas a gozar una pensión de vejez. Organízate y luego contrata. No te saltes estos pasos y luego sostente. Ya lo hiciste, ya viste que lo lograste el primer mes, seguro lo vas a lograr el segundo y el tercero. Después se te hace una costumbre. Recuerden los hábitos, después de 20 días se hace un hábito. Bueno, pues después de 6 meses de verdad que se te hace un hábito. Y vas a poder dormir tranquilo y vas a poder dejar muy bien tu negocio y vas a poder dejar... O sea, la calma importante es que entres a la legalidad, que no le tengas miedo al SAT, que no le tengas miedo al IMSS. Y yo soy amante del trabajo en equipo. Por experiencia, a los casi 50 años, estoy segura que los trabajos en equipo sí o sí dan resultados. Si tú vibras en la misma sintonía con el otro, los resultados se van a llegar más pronto y sobre todo con el resultado ideal, con lo que tú te proyectaste, con el objetivo que te propusiste. Y hay veces que aunque uno se equivoque, si tú ves atrás, siempre ese error va a tener un sentido y que ojalá puedas tener así también la capacidad de poder denotar por qué sucedió esto, a dónde me llevó. Porque recordemos que el error y la incomodidad nos lleva a la reflexión y esa reflexión te va a hacer crecer, la incomodidad te va a hacer moverte, como la teoría del caos, y después del caos viene la calma. Y bueno, ya me despido con esto. Todo es posible si lo crees y lo creas. Si lo piensas, si lo propones y si actúas. Y de verdad que a mí me da un enorme gusto poder ver a una persona cuando tiene su registro patronal, cuando me llama y dice, oye, ¿ahora qué hacemos? Pero sabemos que está dado de alta el trabajador, que va a adquirir su vivienda, que tiene su resolución en mano. Es una alegría desbordante porque les estás dando buenas noticias y estás ayudando a este crecimiento, no solo de esa familia, sino del país mismo. O sea, es aportar, no siempre dejar solamente a terceros que este crecimiento sea posible. Está desde nosotros mismos, como ciudadanos. Y acá está su servidora y amiga, fundadora de NPB, especialista en pensiones, seguros e inversiones, un grupo de colaboradores en cada una de las áreas que yo una vez que hago el análisis, yo las canalizo, ya sea con el área legal, con alguna abogada o algún seguro, o igual para hacer algún tipo de inversión con alguna otra aseguradora. Trabajo con las marcas líderes, que es Pensiona Plus, Allianz, y orgullosamente también pertenezco a Mamá Presente, Mamá Empresaria, y bueno, pues estoy acá en Puebla y el resto de la República Mexicana. Pues muchas gracias, Pati. Creo que nos diste un panorama general, lo que mencionaba hace rato. Qué importante es quizás no dominarlos al 100%, pero sí saber hablar el mismo vocabulario. Muchas veces nos acercamos a asesores, pero desconocemos ciertos conceptos y entonces es cuando pues aprovechan, ¿no? Se aprovechan de este desconocimiento. Y pues aquí lo importante es exigir también. Están las delegaciones, subdelegaciones del IMSS, donde también te puedes acercar a solicitar la asesoría de manera gratuita, pero igual y si quieres hacerlo con alguien profesional, pues existen diferentes posibilidades de que puedas tener toda esta información. El objetivo precisamente el día de hoy era dar a conocer de manera general todos los conceptos que se manejan, desde como un profesionista independiente, desde como patrón, las modalidades que puedes tener derecho, tanto la modalidad 10, la modalidad 40, los beneficios que tenemos cuando nos damos de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues bueno, lo más importante, el tener un orden y control dentro de nuestros negocios o como profesionistas. Y algo que digo, dejaste muy claro, no sé, ir ahorrando 80 pesos diarios nos puede blindar de situaciones a futuro que yo sé que es complicado estar agarrando de repente 80 pesos y lo depositamos, ¿no? Lo depositamos o lo guardamos en una caja, ¿no? Que eso es como que lo ideal para que no sientas que estás
quitando un ingreso fuerte dentro de tus ingresos generales. Entonces, pues hagamos el ejercicio. Igual, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Está mencionando aquí Alfredo Wolfrack Parra, muchas gracias. Yael Albizuri, muchas gracias, Patti. Muchísimo valor todo lo que nos compartiste y desde ese lugar humano. Especialmente porque Patti es socióloga, entonces tiene otra visión y eso también pues ayuda bastante. Alma Diana Domínguez, gracias Patti, eres la mejor, confiable, honesta, explicas bien y eres muy paciente con todas las personas que has apoyado. Bueno, pues muchas gracias, agradezco la atención de todos ustedes y pues estoy acá atenta a que me escriban cualquier duda, pues con mucho hacemos una cita por Zoom o presencial. Perfecto, Patti. Gracias, y pues bueno, por el espacio. Si tienen alguna duda, pueden volver a ver este video, va a quedar grabado aquí en Facebook y esa es la intención, de que se queden con conceptos importantes que como emprendedores profesionistas debemos conocer. Y por eso este espacio de Negocios en Ascenso en Adriana Orozco. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Patti, por tu tiempo, por tus conocimientos, por el resumen tan bien explicado y estamos en contacto por acá. Un saludo, un abrazo fuerte, Adri. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias a todos.